Comenzamos la aventura del Parque General San Martín con estos dos grandes invitados que ya los saludo. A Carlos Sala, él es arquitecto. ¿Cómo le va, Carlos? Hola, ¿qué tal, Goga? Muy bien, bienvenido. Gracias. Su primera vez, no culpe. Sí. Bueno, vamos a hablar de esto que tanto recorremos, que tanto lo vemos, pero que bueno, tiene una historia de trasfondo importante. Sí. Me mira con cara de picante. Y nuestro amigo de la casa, Roberto Tripolone, también historiador. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, cuando empecé a hablar de trasfondo, de historias, todo comienza, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo mientras uno iba leyendo que, bueno, el parque antes, ojo, no podía ir cualquiera. El parque era exclusivo pero antes de eso, porque esto es un anticipo, ¿cómo llega el parque? ¿A dónde voy? Dígame usted, ¿a dónde voy? ¿A vos? Como quieras, vamos. Voy. Dale. Voy. Bueno, el Parque General San Martín, en realidad, en los papeles oficiales, podríamos decir que llega por la necesidad de solucionar problemáticas graves, ¿no? En términos de salud que teníamos en la provincia. Recordemos, yo siempre pongo como algunos puntitos para siempre ir teniendo en cuenta y recordando. Mendoza sufre un terremoto tremendo en 1861, ¿no? Y bueno, eso honestamente deja muy mal parada la provincia. Recordemos que el parque, son poco más de 30 años que se van a empezar las obras, digamos. En los periodos históricos eso es como corto tiempo, digamos, se emplea rápido. Hay epidemias que está azotando a la población de Mendoza, no sé, las más conocidas puede ser como el cólera, el sarampión, ¿no? Y bueno, este sería el objetivo un poco, que los políticos del momento también van a recriminar o van a criticar. Dicen, bueno, hay políticas de salud que pueden ser mucho más baratas que la construcción de ese parque, que en ese momento la ciudad, después del terremoto, se muda, ¿no? Lo que hoy conocemos como el área fundacional, la Plaza Pedro del Castillo, ese era el centro antiguo de Mendoza, era el casco del centro de la ciudad de Mendoza, que después del terremoto queda en escombros y se muda a lo que hoy sería la Plaza Independencia, que podríamos decir que la calle, bien mendocino, topa en el escudo ahí en la Plaza Independencia y llega hasta los portones del parque, ¿no? Entonces ellos decían que, bueno, es medio elitista donde se está haciendo. De ahí vienen un poco las sospechas, pero bueno, nosotros acá, vos sabés que en este programa tiramos como me encanta. las diferentes posturas. Ya le decimos a Carlos que Robert tira dardo, tira dardo de la historia, así que... bueno, podemos podés agregar... compartir o podés refutar también, te digo. Comparto y podemos agregar también otras cuestiones, además de esta cuestión sanitaria, que estaba presente en la época, el tema del higienismo con Emilio Coni. Pero llama la atención porque había otras obras a nivel sanitario que eran más importantes, como el tema de la red de agua potable, la red cloacal, y sin embargo se postergaron un poquito en su inicio, y llama la atención que el parque en ese sentido no era tan prioritario y sin embargo se decidió empezar por la construcción de un parque. Costoso, ¿no? Costoso, muy costoso. También había otra cuestión. Tenemos imágenes, le digo a la producción, se las puede ir poniendo acerca del parque, porque tenemos unas imágenes riquísimas que tienen que ver con ahí está. No, esas no, las otras, chicos, las fotos que son riquísimas acerca del Parque General San Martín, que agradecemos ya a Graciela Moretti que nos prestó estas imágenes que ha ido buscando y nada, quería compartirlo con ustedes. Perdón. Bueno, no, te decía que además de la cuestión sanitaria, también había una cuestión que se llamaba en la época de ornato público o planes de embellecimiento urbano, que era simplemente una cuestión estética, que quizás no tienen una justificación política demasiado aceptable en cuanto al costo de la obra. Sin embargo, para la época eran importantes y cualquier ciudad que se preciaba de ser moderna, de estar incluida en el mundo, quería tener un parque público de magnitud. Y siempre el modelo a seguir era París, por supuesto, como todo a lo largo del siglo XIX. De manera que quizás hoy valoramos mucho más la cuestión ambiental de lo que realmente, del valor que realmente se le daba quizás en aquella época. El parque era fundamentalmente un lugar de paseo, no porque estuviera vedado
literalmente a toda la gente, sino porque estaba relativamente alejado del centro de la ciudad, de ese nuevo centro que era la... Pero antes de esto, ¿no? De seguir avanzando, me encanta a mí el paso a paso de la historia, ¿viste? Que me gusta como una cosa rica. De gobernador estaba Civit, ¿no? No, en realidad cuando se crea el parque estaba Francisco Moyano, Claro, 1896. Ajá, perfecto. A Civit se lo asocia con el parque porque va a ser un gran propulsor, ya que vos dijiste el tema de vayamos paso a paso. El parque se crea en 1896, pero no se conforma, no se construye, no se ejecuta en ese año, sino que su construcción va a llevar varios años, yo diría décadas. Porque ahí voy. Yo los voy a ir frenando y los voy a ir, que me encanta esta parte. Estamos ya no como gobernador, ¿no? Sí. Y él decide hacer el parque, pero la oposición dice, pará, un poco lo que vos decías, che, no es tan importante el parque. Hay otras obras que son más prioridad. ¿Por qué el parque? ¿Por qué decir? Más allá de esta cosa de París, ¿no? Y cuando hablamos de París y hablamos de ejemplos, ¿alguien le dijo a Moyano, mirá, esto está sucediendo en París? ¿O él fue...? No, ahí, ¿Quién fue ahí el...? Sí, ahí también tenemos que poner un poco el contexto. Ver, Yo vengo a plantar el contexto. Nosotros tenemos que pensar que posterior a 1861, lo que habíamos dicho del terremoto, si bien el terremoto está en Mendoza, pero podríamos decir a nivel nación, hay una nación que se está conformando, ¿no? Ahí está una batalla que es muy importante para nuestra historia, que es la batalla de Pavón, donde podríamos decir ese presidente que va a ser Mitre, de ahí Mitre, Sarmiento, Avellaneda, así sucesivamente, empieza un gobierno de conservadores, ¿no? Es una clase elitista, digamos, no es un gobierno popular, ¿no? Entonces, parte de estas obras entran un poco en ese objetivo de ese país que se busca, ¿no? Pensemos que posterior a eso vienen estos pedidos de inmigraciones, de buscar europeos que vengan, ¿no? Es como un proceso amplio, es un proceso largo y complejo, no es nada sencillo, y menos hablarlo así en un minutito en tele, pero tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Justo se está viviendo un proceso donde la élite gobierna, ¿no? Donde los conservadores gobiernan, la gente de dinero, podríamos decir, están gobernando. Parte de estos planes rige un poco por esto, ¿no? Hay prioridades que a veces no, digamos, no están apuntadas a lo popular, ¿no? Esto que decía Carlos recién, que esas necesidades que eran a lo mejor de un sector popular que sí las necesita, bueno, ellos como conservadores necesitan pasear en sus carruajes, necesitan mostrarse. Hay otra parte ahí, ¿no? El parque era visto como un sinónimo de cultura, de civilización. Justamente Sarmiento va a llevar a cabo la creación del Parque 3 de Febrero en Buenos Aires, el famoso Parque de Palermo, en el lugar donde estaba ubicado el Caserón de Rosas. Hay todo un gesto político de esta nueva política conservadora en lo político y liberal en lo económico que se va a imponer en el país, de manera que ya la idea de un parque estaba presente desde mucho antes en la historia, por supuesto, pero en la Argentina, digamos que arranca un poco ahí con una fuerza enorme, y toda la generación del 80, que va a ser la que va a liderar el país desde a fines del siglo XIX, va a tener en mente esta asociación del parque como un lugar de cultura, y de cultura europea. Entonces, no fue solo una idea de Francisco Moyano, sino que estaba en el aire, digamos, de todo ese sector de la sociedad. Moyano conservador. Sí, claro. Sí, dentro de ese grupo. Y Civit, que Civit era ministro y siempre estuvo muy vinculado a la política mendocina. Después, perdón que avance nomás, pero bueno, en la primera década del siglo Civit fue gobernador. Ahí está. Entonces él, abogó, digamos, por el crecimiento del parque, por llenarlo de monumentos, esculturas. Los portones, que ahí estamos viendo la imagen, se instalan durante su gobernación. ¿Mito o verdad, no? Que el gobernador de la provincia abría el parque, que él tenía como ¿Esto es mito o verdad? Porque muchos decían, bueno, el gobernador era quien tenía las llaves del Parque General San Martín. Para mí, yo sostengo que es un mito, no sé, puede ser alguien que me puede decir, no, che, sí, era así. Yo no tengo, digamos, a esto a mí me pasa que con la historia me tengo que ir a los papeles, ¿no?
no está. No está. No está. Sí, Sí, sí. está la historia más linda de los portones, que es cómo llegan, el por qué, bueno, eso creo que es mucho más atractivo. Y antes, que no sé, me quiero pasar porque él tiró un datito de color que a mí me encantó, que fue como para que veamos y para que pensemos también un poco y tratar de conocer a esos personajes de la época. Él dijo, Sarmiento impulsa el Parque 3 de Febrero en el Caserón de Rosas. Rosas era el principal opositor de este grupo y ese Parque 3 de Febrero se le pone así porque es el día de la batalla de Caserón, de lo derrocan, podríamos decir. Entonces está, si bien se hacen estas cosas, pero está lleno de mensajes, como llega la civilización a lo que era esta estancia, este Caserón, ¿no? Hay un montón de mensajes como ocultos que a mí me parecen alucinantes y que están buenísimos. Están cargados de un mensaje político, hay toda una representación. El parque fue muy usado en 1910 como escenario de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, época en la que la Argentina a nivel económico, bueno, estaba en pleno crecimiento, se quería mostrar como un país próspero, moderno, bueno, y eso era parte del escenario que había creado esta élite dirigente. Entonces no era algo ingenuo ni mucho menos. O sea, además de ser un lugar de paseo, un lugar estéticamente bello, agradable, pero tenía toda una carga de un mensaje político de una clase que ya estaba afirmada y que era la que comandaba el país en ese momento. Cuando se comienza, ¿no?, a crear el parque, era para el paseo de la elite, ¿no? Sí. Obviamente que estaba alejado de la ciudad. Estoy pensando aquellos que llegaban allí, llegaban con carruajes, ¿no? Exacto. No todos tenían carruajes, entonces lo voy relacionando. Era como un paseo de la elite. Sí, sí, claro. Ahí, bueno... Sí, si bien no le prohibían la entrada a nadie. Pero había que llegar. Claro. No, pero igual creo que hay identificaciones de clases, ¿no? Esto ha sido históricamente así, donde un grupo frecuentan ciertos lugares y otros van a otro lugar. Sí, digamos, la gente ¿no? se vestía muy bien para ir a pasear al parque, o sea que había que tener los recursos, empezando por un carruaje, que no cualquiera lo tenía. Ni una galera, ni toda claro, la vestimenta. entonces... De todas maneras, bueno, es interesante porque en la historia generalmente se van dando transiciones lentamente y es interesante que nació como un parque público, o sea, parque público del oeste. Hago una reseña histórica muy breve. Ya anteriormente habían existido parques en el mundo, en la Edad Moderna, asociados a los palacios reales o de la nobleza, y a los cuales el acceso, el ingreso estaba limitado, bueno, a esa clase. A partir del siglo XIX, esos parques se abren o se crean parques nuevos, el Central Park en Nueva York, el Bois de Boulogne en París. Bueno, y ese es el modelo de parque público, pero bueno, un parque pensado por la burguesía para la burguesía, no todavía realmente como un elemento popular. Bueno, como prácticamente todo el país, o sea, no es ajeno a otras cuestiones de la política y la sociedad del momento. Digo, me voy a esa época, digo, el Parque San Martín, hablaste de mensaje político, también fue un mensaje político, ¿no? Esto en nuestra provincia. Sí, por eso te digo, o sea, era afirmarse, generar un escenario de una ciudad que sí, se estaba modernizando. En 1885 llegó el ferrocarril, el tema de la inmigración, una ciudad, una provincia que se volvió muy próspera con la vitivinicultura. Bueno, había dinero y estaba todo este ambiente general del país de modernizarse y parecerse a Europa. ¿El parque le dio cierto prestigio a Mendoza, digo, a nivel nacional? Sí, y bueno, hasta el día de hoy los portones son una de nuestras postales más reconocidas en el país y hasta en el mundo, te diría. De hecho, si no me equivoco, esto lo debes tener más claro vos que yo, si no me equivoco, es el parque artificial más grande de Latinoamérica. Artificial, ¿no? Sí, puede ser. La verdad que no tengo el dato preciso, pero es por lo menos uno de los más grandes. Sí, yo tenía entendido que es el parque como más grande artificial. Sí, entendamos que cuando nosotros también pensamos Mendoza, imagínate hacer ese parque de piedra y ¿no? tener que clavar cada... Depende cómo uno lo mida, pero sí, digamos, podría ser comparable con el parque de Palermo, incluso con el Central Park, salvando las diferencias, y como vos decís, para una ciudad
que en realidad es mucho menor, porque no somos ni Buenos Aires ni Nueva York. Entonces, y esto digo, cuando a nivel nacional se empieza a hablar del parque, digamos, en Buenos Aires. Sí, de todas maneras también... ¿A qué me refiero? A que digo, personas que vienen a nuestra, o que venían a nuestra provincia, sí. Estamos siempre hablando de la clase alta, es decir, si quiero conocer este parque. Sí, igual es un fenómeno que no es puntual o específico de Mendoza. Ajá. Se estaba dando a nivel mundial, y en la Argentina, bueno, no hemos hablado hoy del hacedor, del diseñador del parque, que fue Carlos Taís, un francés, paisajista. Lo teníamos ahí, me parece, en una de las fotitos lo teníamos. No alcancé a verlo, sí, pero sí, lo teníamos. Bueno, que viene a la Argentina, él ya se había desempeñado en Francia, viene a la Argentina contratado para hacer el parque de Córdoba, que hoy se llama Parque Sarmiento. Cuando estaba por volverse a Francia, lo contratan como director de parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires, y ahí estuvo encargado de la ampliación y remodelación de Palermo. Y de ahí empezó una carrera imparable, porque hizo los parques de las principales ciudades del país: Córdoba, Rosario, Paraná, Tucumán, Salta, Mendoza. Todos esos parques son más o menos contemporáneos de la última década del 19 y la primera del 20. Un montón de parques y jardines privados. Es decir, que todo ese sector de la sociedad que tenía recursos para pagarlo y que luego iba a ser también el beneficiario y el usuario, no solo en Mendoza, sino en todo el país, era como que lo estaba pidiendo, era lo que las ciudades modernas tenían que tener. Así como también un teatro de ópera, en lo cual Mendoza quedó un poco rezagada, pero eran los lugares para la socialización de la alta sociedad. Sí, y una provincia que tenga todos esos recursos la hacía un poquito más importante. Claro, sí, era ponerse en el mapa de las ciudades, bueno, más importantes. Que contaban. Sí, total, ¿no? ¿Cuándo el parque empieza como a empezar a evolucionar, a tener más plantas, a ser un lugar que tiene que ver mucho más fuerte con el medio ambiente? Bueno, en realidad fue un proceso lento, como les decía. No se construyó todo en 1896, creo que cualquiera se lo imagina, semejante superficie. ¿En qué momento pasamos del recorrido de las clases altas a No, yo no quiero llegar al donde todos podemos ir, correr, no, pero eso fue paulatino, pero déjame que antes de ver en la democratización del parque, por llamarlo antes, si bien Carlos Taís fue el proyectista del parque, él, como les conté, estaba ocupado con muchos otros trabajos, no se quedó acá en Mendoza, y probablemente el que realmente llevó a la práctica o materializó la mayor parte de esos planos fue un agrónomo, Domingo Barrera, que estuvo a cargo, no te sabría decir las fechas precisas, pero en las primeras décadas estuvo a cargo del parque. Lentamente se iban comprando plantas en Buenos Aires, fundamentalmente. Algunas se iban aclimatando acá en la misma provincia. Bueno, y de a poco fue llegando a tener la imagen y la superficie que conocemos. También, justamente como producto de este cambio en los usos, también se le ha ido restando superficie estrictamente verde o de uso público. Ya desde el inicio estaba previsto algunos usos deportivos, incluso como espectáculo, el tema del hipódromo, que originalmente el hipódromo, que está en Godoy Cruz, como todos saben, era parte del parque, del proyecto original de Taís, pero con el tiempo quedó desvinculado. O sea, no se percibe como una unidad. Bien. Luego el lago de regatas, con el club de regatas, que originalmente tenía todas unas gradas para que el público pudiera presenciar ese deporte. Y de a poco se fueron sumando deportes que al principio eran bastante elitistas o de clase media, media alta, el tenis, el golf, el club hípico. Después se sumaron clubes de fútbol, que ya lo llevaron un poco a nivel popular. Bien. Es una historia que recorre todo el siglo XX y hasta el presente también. Sí. Todo eso fue en el transcurso, ¿no? Hasta... Y en la primera mitad del siglo XX se fue dando todo ese proceso. Un momento que para mí es importante en esto de abrirlo
no sé si con la llave, pero abrirlo al acceso A mí me público. dijeron que el gobernador tenía la llave del portón del parque, que la abría y cerraba el parque. Me suena, no tengo el dato, me suena Sí. poco creíble que sea el gobernador en persona que pasara a abrirlo y Bueno, cerrarlo. creo que es Pero probablemente se cerrara de noche, porque Ajá. era bastante común que estos espacios públicos, por una cuestión de seguridad, Sí. se cerraran en época nocturna. Por lo menos en Europa eso sucedía y en algunas plazas o parques incluso hasta sucede todavía. No, pero te comentaba, en la década del 30, ya con los gobiernos que van a volver a tener un carácter conservador. Sin embargo, por ejemplo, durante la gobernación de Guillermo Cano, se hicieron varias obras pensando en los sectores populares. Me alejo un poquito del parque, el famoso barrio Cano, que fueron viviendas populares, y en el parque mismo el edificio que hoy conocemos como Museo Cornelio Moyano, que originariamente fue un balneario popular, se llamaba Playas Serranas, y de hecho se podía tomar sol y estaba permitido bañarse en el lago, había una confitería, y estaba pensado en principio para abrirlo a sectores populares. Y de ahí, bueno, lentamente, acompañando lo mismo que se podría decir siempre, a todos los fenómenos políticos y sociales que atravesó la Argentina. O sea, el parque no es una burbuja, o sea, es una cosa única para nuestra ciudad, pero comparte situaciones y procesos con el resto de la sociedad. No, y claramente cuando uno habla de estos lugares no políticos, estos lugares tan importantes en nuestra provincia, tiene que ver mucho con la política, digo, porque en un momento estamos hablando de un gobernador conservador donde decía, bueno, a ver, acá ciertas personas, ciertas clases, y luego otros gobernadores por ahí más populares donde empezaron, ¿no?, a abrir el parque para otras personas, como dijiste anteriormente, y pensar en espacios populares. Claro. Entonces tiene todo también un trasfondo... Sí, la presencia de estadios de fútbol. Después, por ejemplo, en la década del 50, durante la presidencia de Perón, se hizo una feria, la Feria de las Américas, que se montaron stands provisorios todo alrededor del lago. Y bueno, eso atrajo una gran cantidad de público de la ciudad, del país, que lo catapultó, digamos, un poco a la fama. Y con esos eventos se iba abriendo paulatinamente el parque. Sí, incluso en la década del 40, esto que vos decís ya del 50, ya era una lógica que había empezado un poco en la década del 40 también, que se empieza un proceso un tanto nacionalista, ¿no? Apuntado también para clases trabajadoras, donde, bueno, ahí empieza una modificación del nombre, donde la calle que se llama Uriburu se termina llamando Avenida del Libertador, ¿no? Se le empieza a dar como esa impronta, donde en esa misma década, podríamos decir que muchísimos lugares, principalmente, hablando en Mendoza particularmente, pero esto pasa en todo el país, sitios que estaban referidos, por ejemplo, a cuestiones identitarias de la nación, ¿no es cierto? No sé, ejemplo, la gesta libertadora, la gesta de independencia y todo eso. Bueno, ahí entró un proceso de protección patrimonial, de nombrar los lugares. No sé, te pongo un ejemplo. En la década del 40 se nombró como sitio histórico, Campo Histórico El Plumerillo, Bóveda de Uspallata, un montón de hitos en diferentes lugares, ¿no? Como, listo, vamos poniendo el sello un poco de lo que queremos, ¿no? Era un poco empezar a tener un carácter nacional un poco más potente. Más potente, claro. Y hablaron de Perón y hablaron... ¿qué relación hay entre Perón y el parque, no? Yo personalmente, más allá de esta que te mencioné, no tengo otros datos particulares. Más que estas, como te digo, estas pequeñas Él anhelaba mucho referencias. conocer esa parte. Creo que si no me equivoco, lo vino acá. Lo que pasa es que él viene, Perón viene, y no solo este lugar, recorre y mucho, digamos. Hoy por ahí estamos acostumbrados que un presidente llega al aeropuerto, se baja, conferencia, hotel, se sube al avión y se va, ¿no? Claro. No sé, yo te pongo un ejemplo. En este mismo periodo del que estamos hablando, cuando llega Perón, viene con su esposa, viene con Eva,
van recorriendo todos estos lugares, si vos vas a mí porque me gusta la montaña y suelo ir seguido, si vos vas al hotel de Uspallata, ¿no? Tiene el cartel, acá se alojó, si vas para las cuevas, en las cuevas tenés, ¿no? En donde se aloja, donde pasean, donde iban en el tren, donde se quedaban, donde recorrían. De hecho, ahí hay famosas fotos donde le gustaba andar en moto y recorre en moto, ¿no? Entonces, cuando venían eran como que transcurrían días. Entonces eso le permitía, ¿no? Una cuestión muy social, de socializar, digo, también, bueno, ¿no? Otra cuestión relacionada con la época y con el gobierno de Perón, dentro de esos usos diversos que se fueron agregando, sumando al parque, está la Escuela Hogar Eva Perón, que se construyó justamente en esa época. Pero yo personalmente no tengo datos de una relación particular o personal de Perón. Se habla de que sin duda que fue un lugar que los impresionó muchísimo. Seguro. ¿No? Los impresionó muchísimo y ahí el contacto, la llegada de Perón a Mendoza tiene que ver también con un contexto histórico y político, ¿no? Y también su presencia en el parque, algo quiere decir, como veníamos hablando, ¿no? Que el parque significaba mucho a nivel nacional. Y que venga el presidente junto a su esposa, ¿no? Y se cite ahí, se saque la foto y recorra y la escuela Hogar Eva. Pero bueno, es un todo. Aparte hay todo un mensaje. Pasa otra cosa también. Sí. Eran personalidades muy fuertes para la época, muy fuertes, que popularmente arrastraban, ¿no? Una cantidad de gente. Y bueno, cuando esta gente, digamos, cuando estos tipos, en este caso estamos hablando de Perón, cuando ellos venían, era imposible pensar que no venía, ¿no? Masivamente que lo seguía gente. Entonces eso también habla un poco de apropiarse de esos lugares, ¿no? Exactamente, apropiarse de lugares. Lo mismo sucedió en Buenos Aires con la Plaza de Mayo, o sea, llenarla en un acto político, lugares que como decíamos, décadas atrás habían sido reducto o exclusivas de cierto grupo político como y diciendo, social. bueno, a ver, el panorama está cambiando en la Argentina y ahora viene la parte popular, ¿no? La parte popular, y nosotros estamos acá en el parque. Digo, hay un mensaje con lo que vos dijiste anteriormente, todo hay un mensaje, ¿no? Y la llegada de ellos y fotografiarse allí, ¿no? Y son lugares simbólicos. O sea, diciendo, bueno, ahora Mendoza daba lo mismo. Claro. Ahora Mendoza hemos cambiado un poquito. Lo llevo un poquito más adelante, ¿no? Esto de mitos y verdades, obviamente estuvimos investigando con la producción y por eso hay muchas dudas que está bueno sacarlas. Si no saben, me pueden decir también. Están en todo su derecho de decirlo. El tema de los túneles de la dictadura del parque. ¿Esto es mito? ¿Esto es verdad? Mira, yo ahí en el proceso de la dictadura, digamos, hay varios centros clandestinos en Mendoza. Yo la verdad que no manejo la información de que específicamente ahí. Sí he leído relatos de personas o han estado en Boulogne-sur-Mer, digamos, en lo que es la cárcel, y he leído otros relatos. Hay un mandatario que falleció hace muy poco tiempo, muy conocido del PC, del Partido Comunista, que era Roberto Vélez, y él en uno de los libros, ¿no? Que habla de la dictadura en Mendoza, en la Universidad de Cuyo principalmente, él relata, ¿no? Lo que está viviendo y cuando él está, cuando está preso, y él dice que en un momento se logra sacar la venda y a lo lejos, ¿no? Como en el calabozo que está, lo que logra ver, digamos, es la sombra del monumento al Cerro de la Gloria, ¿no? Digamos, wow. Túneles y eso no sé, que podían haber, que utilizaran ciertos lugares a lo mejor, ¿no? Para tenerlos guardados, esas cosas sí puede ser. Yo de túneles la verdad que no lo sé. No, yo tampoco tengo el dato específico de túneles, no. Lo que pasa es que también llega una cuestión en ese proceso que es, habían ciertos lugares y el problema era que se les pasó la mano y se empezaron a colmar, a llenar, y los lugares que estaban pensados, no sé, podemos pensar en lugares muy característicos ahora como el D2 y todas estas cuestiones, que se empezaban a llenar y tenían que empezar a ubicarlos a donde podía, las comisarías repletas, ¿no? Entonces fue un momento... Y uno de los puntos fue el parque, digamos. Y por lo menos la referencia de este mandatario habla de que lo ve, ¿no? Habla de que está viendo el Cerro de la Gloria, tendríamos que ubicarlo en
en qué lugar puede haber sido, él no lo sabe, porque él habla de eso, de que llega vendado, que está ti, que siente compañeros que están gritando al lado, que lo están torturando, y en ese intento de escapar lo ve, no lo logra hacer, pero bueno, después trasladado. Después dice que lo llevan a la cárcel. Hasta ahí. Hasta ahí. No hay dato preciso, digamos. Si hablamos de la historia, ¿no? Y hablamos un poco lo que decías, quiero ampliarlo un poco. El tema de la dictadura y el Parque de San Martín, ¿no? Bueno, ahí yo te puedo agregar desde lo arquitectónico, que en realidad tiene un costado más amable. Durante la dictadura se construyó el Estadio Mundialista, porque coincidió la ejecución del Mundial. Entonces, para el 78 se ejecutó el estadio, que desde mi perspectiva arquitectónica es uno de los más lindos de la Argentina. Eso como... Pero bueno... Que no tiene un costado político, digamos, tan fuerte, aunque también el desarrollo de un mundial tiene... Lo que implica para la población, lo que implica para el argentino el fútbol, es un poco eso. Sí, la distracción, digamos, también. Ahora, fíjense, digo, qué rica la charla de hoy, ¿no? Porque digo, nuestro parque, 125 años, pero 125 años que implicó un montón de cosas. Jugadas políticas, mensajes indirectos... ¿no? Y estuvo en cada etapa de la Argentina. Y en cada etapa significó algo. Y todo ese algo se hizo en el parque. Qué importante para nosotros. Y a mí lo que más me gusta del parque, independientemente de la historia, que es tan rica, la arquitectura, el arte que tiene, ¿no? Esto de cuestiones tan parisinas y cuestiones que son realmente sorprendentes, ¿no? Para un parque cuyano. Me gusta lo que significa para el mendocino, ¿no? Esta identidad con el mendocino, esto de que nosotros nos viene a visitar alguien y es... Vamos al parque. Te tengo que llevar al parque. ¿Quién no puede, de hace muchos años, yo porque soy de esa época, por ahí los que nos ven no son tanto de esa época, algunos sí, esto de el álbum de fotos familiares, ¿no? Donde el abuelo y donde las primeras fotografías ahí en el Parque General San Martín, los niños jugando, esto es como, ¿no? Uno de chico ahí, soy grande, llevo a mis hijos, es como, ¿no? Nos atraviesa. La identidad de muchas familias que nos están mirando.